Llamados del Señor, vamos a la palabra de Dios, Mateo 10, del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Aunque todos nosotros podamos quejarnos de que todo era mejor en el pasado, que la música era mejor en el pasado, que la moda era mejor en el pasado, que antes sí existían los modales y ahora no. Cuando nosotros vemos los estudios nos podemos dar cuenta que realmente estamos viviendo en la mejor época, en la mejor era de la humanidad. En este momento estamos en la mejor era. De hecho, aunque nosotros podamos decir, bueno, pero todas esas guerras que existen en ese momento, ¿qué? En este momento estamos viviendo la época más pacífica de la humanidad. Antes existían muchas más guerras. En este momento, aunque no es algo total, hay más gente que puede lograr tener acceso a la tecnología, acceso a la educación, acceso a la salud. Obviamente no todas en ese momento, pero ya hay muchas más. Antes era imposible. Antes, por ejemplo, las mujeres no tenían educación. Antes muchas regiones de Colombia no tenían internet. Ya hay más acceso de internet. ¿Listo? Entonces, miren que estamos en una época muchísimo mejor para la humanidad, para los colombianos. A pesar de que todavía existen injusticias, ya son más evidentes estas injusticias y ya, digamos que se ejerce más, digamos, la lucha por los derechos que cada uno como seres humanos tenemos. ¿Listo? Y sin embargo, a pesar de todo lo que les dije, ciertamente tenemos que reconocer que en la actualidad hay más enfermedades de salud mental. En este momento podemos ver personas menos felices y por lo tanto hay más depresión y por lo tanto también hay más suicidios. Entonces, miren, nosotros tenemos todo esto que aparentemente hace que la humanidad esté en una mejor situación, y a pesar de esta situación, ¿cómo está la humanidad? ¿Está mejor o está peor? Está peor. Tenemos más suicidios, tenemos gente menos feliz, tenemos más enfermedades de salud mental. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que, sin duda alguna, en esa época se necesitó a Jesús, pero ahora, en la actualidad, necesitamos el Evangelio. Necesitamos todos el Evangelio. Hay una gran necesidad de que Cristo obre en la vida de cada uno de nosotros. Que Cristo sea quien obre en Colombia. Que Cristo sea quien obre en el mundo. Nada más lo va a poder lograr. Nada más. No porque yo le llene la barriga a la gente. No porque yo le dé más ropa. No porque tengan una mejor educación, una mejor salud, una mejor vida. Significa que van a encontrar sentido. Solo encontramos sentido de vida cuando tenemos ¿a quién? A Jesús. Solo ahí vamos a encontrar el sentido de vida. Y por eso es tan importante y tan significativo el llamado que Jesús nos hace. Nosotros vimos la semana pasada que el ministerio de Jesús lo comienza, digámoslo así, solo. Mateo comienza mostrándonos a un Jesús que aparentemente trabaja solo. Él lo tiene que hacer todo. Él es el que sana, Él es el que enseña, Él es el que hace todo. Pero poco a poco, a medida que vamos a ir estudiando Mateo, nos vamos a dar cuenta que no va a ser ya Jesús únicamente quien va a estar obrando, digámoslo directamente, sino que es Jesús indirectamente obrando a través de ¿quiénes? De nosotros, la iglesia.
Nosotros vamos a ser sus manos, nosotros vamos a ser sus pies, para llevar sanidad, para llevar restauración y sobre todo para llevar ¿qué? Vida. Para llevar la vida que está en el Evangelio. Nosotros somos los llamados para hacerlo. Y hoy la palabra nos llama a esto, a que entendamos que nuestra identidad ya es la de ser discípulos de Jesús, que son enviados a todas las naciones para llevar este evangelio que trae realmente vida, ese mensaje que trae vida, este mensaje que ha sido distorsionado lamentablemente, pero que cuando vamos al fondo, cuando lo estudiamos correctamente, nos damos cuenta que este evangelio es el que trae verdadera libertad. Verdadera libertad. Seguramente muchos en las noticias escucharon de una modelo de OnlyFans que se puso el reto. En 24 horas me voy a acostar con 100 hombres. Y no es suficiente con esto, dice, ya lo logré, voy a acostarme con 1000 hombres en 24 horas. 24 horas. ¿Ustedes creen que eso realmente es libertad? Ahí no hay libertad. Y claro, ella se siente libre. Yo hago conmigo porque mi cuerpo es mi cuerpo, mis decisiones. Ella no es libre. Los hombres no somos libres, las mujeres no son libres. Aquí no hay libertad. Y creemos que nos ha engañado el mundo. Claro, tú tienes acceso a tu internet, puedes comer lo que quieras, puedes lograr lo que quieras, eres libre. Eso no es la libertad. Vemos gente, vemos adultos, jóvenes, niños, más esclavos. Hoy en día más esclavos que nunca. Esclavos, miren, todo el día pegados al celular, todo el día. Una de las causas de depresión, el celular. Esta posición, aunque uno no lo crea psicológicamente depresión. Esta posición. Todo el día pegados al celular. Esclavos. Yo soy libre porque tengo mi Instagram. Todo el día. Pero es que yo lo quiero soltar, pero no soy capaz. No soy capaz. Claro, no son capaces porque los que crean estas redes sociales estudian la psicología del ser humano para que sea más adictivo. Esto en documentales sale. Esto es como un tragamonedas, como un casino. Yo tengo un premio cada vez que hago esto, ¿sí? Una imagen, una modelo, la ropa que me gusta y me vuelvo adicto a esto. Yo por eso en mi celular y en mi computadora yo ya no tengo ni Facebook ni Instagram, yo ya lo borré todo. Porque ahí hay esclavitud, no hay libertad. Y si, pero es que te desactualizas mucho. Es el precio que hay que pagar con tal de que yo esté bien con mi Señor. Entonces hay una gran necesidad de libertad. Se nos ha engañado haciéndonos creer que tenemos libertad, pero no la tenemos. No tenemos libertad. No tenemos libertad. Y por eso es tan importante este llamado de Jesús. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos compasión. La semana pasada vimos esta palabra, compasión. ¿Qué es la compasión? No es tener pesar del hambriento. No es tener pesar del que no tiene nada que vestir. Compasión es pensar, esta persona yo le puedo dar la comida hoy. Esta persona yo le doy la ropa hoy, pero ¿qué va a pasar con su eternidad? Eso es realmente compasión. Pensar, bueno, ¿y su espíritu qué? ¿Y su eternidad qué? Recuerden el ejemplo que yo les di. Digamos que Medellín, todas las montañas que rodean este valle se van a derrumbar. Ustedes van a la casa de sus familiares para avisarles, se van a derrumbar las cosas. Pero en el camino se encuentran un mendigo. Y el mendigo les dice, me da de comer. Es tener misericordia de él, darle de comer en ese momento. No es compasión. Eso es ser muy maligno. ¿Qué es compasión? Decirle, se van a derrumbar estas montañas, corre en este momento. Y si quieres te doy el pan para que mientras corres te lo comes. Pero corre, salva tu vida. Eso es compasión. De nada sirve que yo le dé un pan a un hambriento, ropa a alguien que está desnudo, si no le estoy dando el evangelio, si no le estoy diciendo, hay un Salvador que
que viene a rescatarnos de un juicio que pronto vendrá. Obviamente, tenemos que darle, y la palabra muy claramente lo dice, tenemos que tener misericordia del hambriento, misericordia del sediento, del que está desnudo, y tenemos que ayudar sin duda alguna. Pero lo primero es llevar ¿qué? El Evangelio. El Evangelio. Y para eso vino Jesús. O Jesús, más fácil, en vez de multiplicar panes y peces, hubiera multiplicado todas las frutas que hay en el universo, toda la ropa que hay en el universo, y compartirla para que le llegue a la casa en domicilio todos los días. No. Y la multiplicación que nosotros vemos aquí, el milagro, tiene un significado. No es que, bueno, pero ministro, mire que él sí los alimentó, claro, pero tiene un significado más profundo. No es simplemente darles de comer. Hay una manifestación de, bueno, es que yo soy el Señor de todo. Eso es el objetivo fundamental, no es darles de comer a estos 5,000, 4,000, es enseñarles quién es el Señor. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos que dar la vida. Y el día de hoy vamos a encontrar que Jesús es seguido por muchas personas. Entre ellos está la multitud, que recordemos que Jesús ama a la multitud, le encanta a la multitud, o más bien detesta a la multitud. Jesús detesta a la multitud. De hecho, nosotros vemos que Jesús está huyendo de la multitud. Yo no quiero multitud. Para cuando nosotros vemos los evangelios hablan muy mal de la multitud, porque la multitud, ¿qué es? Tiene doble ánimo. Son los que siguen a Jesús cuando les da, pero cuando Jesús les pone el reto, ¿qué hacen? Se van. Se van. Ellos son los primeros que gritan, crucifíquenlo si me sobornan bien. Esa es la multitud. Y nosotros, lamentablemente, como cristianos, queremos en las iglesias multitudes. No, en las iglesias no se necesitan multitudes. En la iglesia se necesitan ¿qué? Discípulos, seguidores de Jesús, que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a llevar el evangelio, que estén dispuestos a dar su vida por él. Eso es lo que se necesita en las iglesias. Y ese es el segundo grupo. Vemos multitud y vemos discípulos. Jesús no fue seguido únicamente por 12 discípulos. Nosotros vemos los evangelios y Jesús tenía varios discípulos. Ahora, lo que sí encontramos es que Jesús va a tener un círculo más íntimo. Y estos sí van a ser los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Y aquí es importante que entendamos que la palabra apóstol significa ¿qué? ¿Alguien sabe de pronto? ¿Qué significa la palabra apóstol? Y es importante saberlo. Enseñar, ¿qué más? La palabra apóstol significa enviado. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra, en la Biblia, la palabra apóstol, tenemos que entender digamos que va a tener dos usos. El primer uso es el de apóstol como enviado. ¿A qué se refieren estos apóstoles? Los misioneros, los representantes, los que son enviados por Dios. Es un llamado general. Es un llamado general. ¿Listo? Entonces por eso dice Pablo, algunos tienen, digamos, el don de ser apóstoles, el llamado de ser apóstoles, pero no está hablando de estos apóstoles como los 12 apóstoles de Jesús, sino simplemente enviados, a eso se refiere. Aquí es traducido como apóstol, pero realmente lo que quiere decir Pablo es, ellos son enviados como misioneros. Misioneros al África, misioneros a Corea del Norte, a China, a Rusia, a Ucrania, misioneros enviados, no hay que ir tan lejos, a La Guajira, a todas estas regiones de Colombia que están olvidadas por las iglesias. Tenemos que enviar, tenemos que realmente llegar a esas naciones, y ahí en ese sentido, digámoslo, que los apóstoles todavía tienen continuidad. Sin embargo, hay otro uso que vemos en la palabra y son estos 12 apóstoles, que es muy diferente. Estos 12 apóstoles son ese círculo íntimo de Jesús. Ese círculo íntimo de Jesús con quienes Jesús comparte. Y dentro de esos 12 hay otros más íntimos. Pero realmente es con estos 12 con quienes Jesús tiene más comunión, con quienes habla. Y ellos tienen una labor muy importante. No son más hijos de Dios que nosotros, pero tienen una labor muy importante dentro de la historia de la iglesia. Y no podemos negarlo.
Ellos tuvieron un papel muy importante dentro de la iglesia. Vamos a buscar Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nosotros vamos a ver que Jesús escoge a estos 12. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? ¿A quién se le ocurre? Eso es una analogía de las 12 tribus de Israel. Es una analogía. Las 12 tribus son una sombra de lo que va a venir a través de esos 12 discípulos de Jesús. Y ellos tienen la labor ellos van a hacer esta renovación del pueblo de Dios. Ellos van a ser ese pueblo de Dios que es renovado a través de Jesús. Ellos son los que tienen esta misión. Ellos son digámoslo así, el primer eslabón sobre el cual nosotros vamos a venir después. Ellos son el primer eslabón, ellos son los que van a llevar la palabra a todas las naciones para que nosotros hoy la hayamos recibido y podamos creer ¿en qué? En Jesús. Es decir, los apóstoles no son más importantes frente a Dios, por así decirlo, pero en la historia de la iglesia sí son muy importantes. Porque ellos son los que reciben directamente de Jesús los secretos, las enseñanzas, y ellos son los que van a proclamar esos secretos, esas enseñanzas, para que sea revelado a cada uno de nosotros. Ellos tuvieron esa misión, solo ellos. Entonces encontramos a estos 12 discípulos y encontramos luego que como Judas Iscariote se suicida, viene Matías y también Pablo. Ellos son los únicos apóstoles que podemos encontrar hoy. Listo. Y hay un requisito, según las Escrituras, porque es muy importante este papel para ser apóstol. Hechos 1, 21, 22. Hechos 1, 21, 22. Nos dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno va a ser testigo, es decir, uno se va a unir a este grupo que eran 11, para que se vuelvan nuevamente 12. ¿Listo? Y el segundo requisito es, como Matías y Pablo, que Jesús mismo sea quien los escoja, ¿cierto? Que Jesús o los apóstoles sean quien los escoja. De hecho, en la palabra no vemos más hombres que hayan sido escogidos por Dios para ser apóstoles. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la realidad, lamentablemente, de las iglesias es que hoy podemos encontrar falsos pastores, falsos profetas y falsos ¿qué? Apóstoles. Falsos pastores, profetas, apóstoles, que creen que tienen incluso más autoridad que las Escrituras, que incluso creen que tienen más autoridad que Jesús, y muchas veces incluso contradicen lo que está escrito. Cuando nosotros vemos los apóstoles, ellos se ciñen a lo que está aquí. Ellos se ciñen a las palabras de Jesús. Ellos se ciñen a las enseñanzas de Jesús. En cambio, esos falsos profetas, esos falsos pastores, esos falsos apóstoles, por tener más autoridad, simplemente dicen: yo soy apóstol. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Ustedes saben que yo nunca he sido alguien que diga: ustedes solo deben escuchar las prédicas de aquí, porque hay iglesias así. No. Escuchen muchas predicaciones, está muy bien. Pero sepan a quién están escuchando. Filtren las cosas. Filtren. ¿Cómo filtramos todo? ¿Está escrito o no está escrito? Y eso es la forma en que tenemos que filtrarlo.
Si alguien que se llama a sí mismo apóstol, profeta, pastor está diciendo, siembren, siembren diezmos, siembren, siembren, y el Señor les va a multiplicar. Eso es cierto. En la palabra nunca sale eso. En la palabra no sale eso. Siembren, siembren, siembren. Usted quiere estar bien en su vida, siembre. Y todo esto va a estar muy bien. La palabra no nos habla de eso. Declare, decrete. La palabra no nos habla de eso. ¿Qué es lo que yo voy a declarar y qué es lo que yo voy a declarar? Que Jesús es mi Señor y ya. Y ya. Y aquí es donde nosotros por eso nos tenemos que ceñir a las Escrituras. No a nadie más, ni siquiera a mí. Yo ya se los he dicho. Háganme caso si lo que yo les digo está escrito aquí. Si yo les digo algo fuera de lo que está aquí, no me hagan caso. Porque hay muchos pastores que se aprovechan. Mira, yo sé que eso no está escrito, pero como yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el pastor, ¿me escuchas o blasfemas al Espíritu Santo? Entonces tenemos que tener cuidado. Corea en este momento es reconocido, además del juego del calamar, por la música K-pop, por todas esas cosas. Y viéndolo un poquito más espiritual, Corea es uno de los países, si no es el primero, no sé exactamente en la actualidad, que más misioneros manda al mundo. Es el país que más misioneros manda al mundo. Porque uno ve, es que si ustedes van a las iglesias en Corea, se van a dar cuenta que está como es. El Señor nos llama o sea, es como un llamado que todos sentimos. Hay que ir, hay que llevar la palabra. Y es una invitación constante. Hay que llevar la palabra, hay que llevar la palabra, hay que llevar. Y tenemos que orar, tenemos que orar. Así como Jesús le mandó a los discípulos. Hay como ese llamado, está como en el ambiente. Hay que salir de ese país para llevar la palabra en todas las iglesias. Tenemos esa misión. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dice al final de su capítulo, de este capítulo de Mateo. Vayan y hagan discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. Y por eso ustedes, al país al que vayan, siempre van a ver coreanos llevando la palabra en los lugares más bajos. Allí va a haber coreanos. Y eso está muy bien. Y sin embargo, lamentablemente, así como llevamos muchos buenos misioneros, porque yo he conocido misioneros espectaculares, también llevamos, lamentablemente, muchas sectas. Muchas sectas salen de Corea. Y por eso yo también quiero llamarles a que tengan mucho cuidado. Porque en estos días, hablando con una de las personas que, o sea, como un vecino, pues, nos decía, es que una familiar va a esta iglesia. Nosotros, ¿qué iglesia es? Y es de coreanos. Cuando nos va diciendo, pero es de esta denominación. Sona dice, porque yo no estaba ahí, que le dio escalofrío. Porque en este momento la gente como, claro, es que es coreano, eso debe ser muy lindo, me encanta la cultura, todas las cosas debe ser muy bueno. No, engañan muchas veces usando esto. Y tenemos que tener mucho cuidado. Claro, en Colombia también hay muchas sectas, para que no crean, en Colombia, en Estados Unidos, pero Corea también hay muchas sectas. Y las envían aquí aprovechándose de esta ola de K-pop, de dramas, de todo eso. Y la gente es embobada, sí, el pastor como es coreano debe decir la verdad. No, son ladrones. Ellos incluso, esta secta que le comentó esta señora a mi esposa, ellos creen que el pastor es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y se llama Shincheonji. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos otra iglesia, Madre de Dios, también ya está en Colombia. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay muchas sectas, hay muchos falsos pastores, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿De quién es la culpa? ¿De quién? ¿Del diablo? No, de nosotros. Porque nosotros tenemos comezón de oír. Queremos escuchar algo nuevo. Jesús, ya suficiente de Jesús. Yo quiero que me hablen de riquezas, de prosperidad. Yo quiero que me hablen de otra cosa. Les digo una cosa. Si ustedes quieren escuchar de otra cosa y no de Jesús, hay muchas iglesias fuera de esta. Yo solo les voy a hablar de Jesús.
Porque el centro de esta iglesia, el punto de gravedad de esta iglesia, tiene que ser de Jesús, no yo, no una denominación. Las denominaciones se equivocan, todas. Las iglesias se equivocan, todas. Los pastores se equivocan, todos. ¿Quién no se equivoca? Jesús. Y por eso tenemos que tenerlo a Él como centro de esta iglesia y de nuestra vida. Y la guía para nuestra vida, el manual de convivencia, para nosotros, ¿cuál debe ser? La escritura. Solo la escritura. Entonces, tengamos mucho cuidado. Estudiemos las escrituras. Yo sé, muchas veces nos vemos atraídos por estas iglesias que parecen discotecas. Yo sé que es muy emocionante ver cómo apagan las luces y el strawberry, ¿sí se llama así, cierto? Y todas estas luces y que el super guitarrista y que todos cantando y que el super cantante, todo muy bien. Y claro, hay que adorar a Dios con habilidad, lo dice Salmos, hay que hacerlo con excelencia, lo dice las Escrituras. Pero muchas veces vamos más como por este concierto que por realmente adorar al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Listo? ¿Qué nos dice Segunda de Pedro 2? Vamos a buscarlo. Segunda de Pedro 2. Ojo, y yo no tengo nada contra las iglesias grandes, ni contra una muy buena alabanza. Ojalá nosotros pudiéramos tener una muy buena alabanza. Claro, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es quién es el centro de todo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día el camino de la verdad, Jesucristo, es blasfemado por estas iglesias. Totalmente. Totalmente. Estamos en estos tiempos. Lamentablemente, las iglesias están haciendo que Jesús sea más blasfemado. Los ateos, ¿por qué blasfeman a las iglesias? Por culpa de nosotros. 3. Y por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ay, pero es que el pastor habla tan bonito. Es que ese mensaje me tocó. Yo voy a sembrar, porque yo sé que eso sí me va a traer bendición. Mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es lo que nos dicen las Escrituras. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Ahora, ya dijimos que los apóstoles, volviendo aquí a Mateo 10, tienen un papel muy importante, poner este fundamento, ser ese primer eslabón que va a llevar el evangelio a todas las naciones, para que llegue a cada uno de nosotros. Ellos tienen ese papel exclusivo para ellos, el de ser apóstoles. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que este llamado de hacer discípulos, de llevar el evangelio, no es exclusivo de ellos. Ahora, nosotros tenemos que entender que esa parte de ser discípulos y hacer discípulos, llevar la palabra, llevar la sanidad, llevar la restauración, llevar el evangelio, sí es para nosotros. Y para eso vamos a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Si un coreano se les acerca diciendo, vamos a la iglesia, siempre mucho cuidado. Claro, yo conozco muy buenos pastores coreanos. Los conozco muy y realmente los admiro. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? También con los americanos, los estadounidenses más bien.
¿Por qué? Porque muchas veces, ay, esos ojitos azules y ese pelo mono me atraen tanto. Tenemos que tener cuidado con eso. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿qué? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que hagáis conciertos de música cristiana. Para que ustedes estén muy bien en el mundo. Para que tengan riquezas. No. ¿Para qué? ¿Para qué somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso somos todo esto. Para esto, para llevar el evangelio. Dios nos ha llamado a nosotros, Dios nos ha escogido a nosotros. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Todos aquí tenemos este llamado, todos aquí tenemos esta misión. Llevar el evangelio. Primero ¿con qué? A través de nuestras obras. Yo no puedo decir, cree en Jesús y luego me ven en la discoteca ¿cuál es la botella más grande de aguardiente? La garrafa de aguardiente. Así. Obviamente eso es buen testimonio, ¿no? Obviamente no. Lo primero que se debe manifestar son las obras. ¿Por qué? ¿Qué habla más? ¿Las palabras o las obras? Las obras. Pero no nos podemos quedar en, ay, si yo me voy a portar muy cristianamente para que la gente me mire y en algún momento ellos me van a preguntar, ¿y tú qué eres? Y ahí ya, cuando yo diga que soy cristiano, le llevo el evangelio. Eso es una farsa. Porque ustedes nunca en la palabra ven esto. Nunca. Eso es de cobardes. Eso es de gallinas. Eso es de alguien que quiere excusarse para no llevar la palabra. Y más que todo en Colombia. Los colombianos son muy buena gente. Y yo veo de hecho, yo he visto ateos que parecen más cristianos que los mismos cristianos. Y yo le pregunto, ¿y tú crees en Jesús? No, Jesús no existe. Entonces no es simplemente yo me porto muy bien y para que la gente me vea. No, es llevar la palabra. ¿Y tú crees en Jesús? Es con la boca y nosotros lo vemos con la palabra. Vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. Y aquí miren lo que nos dice. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, debemos tener este balance. A través de mi vida mostrar a Cristo, pero también yo tengo que anunciar, es que yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo soy diferente. Y ciertamente por esto nosotros tenemos este privilegio. Esto es un privilegio. Es un privilegio. Dios nos escogió a nosotros para llevar este mensaje. ¿Qué hubiera sido más fácil para Jesús? Hacer la obra de Él. Mucho más fácil. ¿Qué hubiera sido más fácil para Jesús? Mandar a los ángeles. ¿Cuánta gente no creería? Si un ángel se le aparece, cree en Jesús. Yo creo que muchos. Yo creo que la mayoría. Pero nos usa a nosotros y tenemos este privilegio. Este privilegio. Y no es porque seamos perfectos. De hecho, veamos Mateo 10, nuevamente Mateo 10, del 2 al 4. ¿A quiénes escoge Dios? Veamos, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Quiénes son estas personas? Hombres perfectos, que nunca se equivocaron, que eran siempre a la medida, medidos para hablar, medidos para hacer las cosas. No, eran hombres completamente ordinarios, común y corriente, como nosotros. ¿Cómo era el primero? Comencemos por Pedro. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo. ¿Qué más? Tenía su carácter. Pedro tenía su carácter, pero era muy impulsivo.
Jesús, yo no te voy a negar jamás. Y luego, ya sabemos qué ocurre. Jesús, hazme caminar sobre las aguas. Nosotros vemos a ese Pedro que es muy impulsivo, pero que luego de hacer las cosas piensa. Muchos aquí somos así, ¿cierto? Hacemos y luego, yo creo que no debía haberlo hecho. Somos así. ¿Quiénes eran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan? Pescadores. Eran pescadores, personas que no tenían mucho reconocimiento en la sociedad, que no tenían mucha educación, que no eran muy adinerados, aunque tampoco es que eran completamente pobres, porque obviamente ellos tenían un producto para vender. ¿Listo? ¿Quiénes eran Jacobo y Juan? Cuando nosotros vemos las escrituras, Jacobo y Juan son llamados ¿qué? Hijos del trueno. Eso que nos está diciendo, que eran un amor de personas. Qué carácter el que tenía Jacobo y Juan. Y irónicamente, ¿cómo se le llama a Juan? El discípulo del ¿qué? Del amor. Luego, a través de la transformación de Jesús, es llamado el discípulo del amor. Imagínense el cambio que hizo Jesús en él. Pero antes de eso, cuando no escuchaban a Jesús, ¿qué dijo Jacobo y Juan? Jesús, ¿quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo para que los destruya a todos? Estos eran estos hombres sin compasión, sin misericordia. Además eran hijos de mami. La mamá tiene que ir por ellos. Ay, Jesús, por favor, haz que ellos se sienten, por favor, uno a tu lado, al lado izquierdo, el otro al derecho. En la mitad no, porque es supuesto. Así eran hijos de mami, con un carácter fuerte, violentos. Por eso son llamados ¿qué? Hijos del trueno. ¿Quién era Tomás? El que dudaba incluso de su sombra. Nosotros vemos a este Tomás dudando siempre, hasta que yo no toque, hasta que yo no vea. Ver para creer. Vemos también aquí que se nos habla de Mateo, que era ¿qué? Cobrador de impuestos, publicano. Y Simón era cananista, es decir, era un celoso. Pero no celoso de, ay, qué envidia, no, era alguien que era muy celoso por el pueblo judío. Y estos dos seguramente no se la llevaban bien al principio. Porque es que ustedes tienen que ver a Mateo y ese Simón como si ustedes vieran a un uribista y un petrista comiendo juntos. Eso es. Diciendo, ay, te amo. Seamos un mismo país. Ustedes no ven eso. Es como alguien del Nacional y del Medellín. Es Rusia y Ucrania. Israel y Palestina. Es lo mismo. Mateo y ese Simón no es que no tienen una misma forma de pensar. No, son ideas completamente contrarias. Y esto también es muy hermoso. Porque porque vemos que Jesús no se inclina solo a derecha y Jesús no se inclina solo a izquierda. Jesús llama a este que parece liberal y a este que parece conservador, a este que parece totalmente, entre comillas, capitalista y a este que parece, entre comillas, comunista. Y Jesús nos llama, Jesús tiene un llamado ¿para quién? Para todos, para todos, para el uribista y el petrista, para el del Nacional y el del Medellín. Tiene un llamado para todos, para todos. Y luego, por último, siempre en la lista vamos a ver que cambia el orden de cómo son nombrados los discípulos, pero siempre al final está ¿quién? Judas Iscariote, que era ladrón. Jesús sabía que era ladrón. Y además de eso, lo más triste, ¿qué fue lo que hizo Judas Iscariote? Entregó a Jesús, traicionó a Jesús. Por eso siempre está de último. Pero la pregunta es, ¿Judas es el único que traicionó a Jesús? Desde Pedro, que está primero, hasta Judas, todos los que están en la lista traicionaron a Jesús. La palabra nos dice que cuando arrestaron a Jesús, todos salieron corriendo y eran traicioneros. Esto nos está hablando de qué tipo de hombres escogió Dios. Y ese es el plan A. Y el plan B, y el plan C. Ese es el plan. Dios no tiene otro plan. A través de esos hombres con debilidades, con falencias, que tienen un mal carácter. Con todo esto, Dios los escogió. Porque ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Y quién es el que va a hacer la obra finalmente? Él.
Lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Señor, toma mi vida. Toma mi vida. Y aquí por eso es que ninguno puede excusarse. Es que mira, es que a mí me falta educación. Es que yo no sé hablar. Es que tengo un mal carácter. Cuando yo pueda, cuando yo ya sea transformado. No. Ya. En este momento hay que decirle, Señor, toma mi vida. Haz lo que quieras con esta vida. Haz lo que quieras. Porque tú eres el Todopoderoso, el que va a obrar. No soy yo. Si hubiera sido por estos apóstoles, la iglesia no existiría. Y luego de que Jesús resucitó y recibieron al Espíritu Santo, fueron perfectos. No, seguían siendo imperfectos. ¿Cómo era Pedro? Pedro seguía siendo ese de carácter que no entiende muchas cosas. De hecho, él escribe en una carta, sí, por favor decían a Pablo, pero es que él escribe muy difícil para mí. Claro, él es pescador. En cambio, Pablo ha estudiado mucho. Y claro, y vemos a Pedro cuando están reunidos los judíos que quieren circuncidar y ven que está Pedro con los que no se han circuncidado. ¿Qué hace Pedro? Yo por el amor de Dios soy valiente. No, él ahí mismo era gallina, sigue siendo gallina. Y sin embargo el Señor lo usa y nos usa a nosotros. Nosotros tenemos este llamado. No más excusas. No más excusas. Tenemos que llevar la palabra. El que va a transformar, el que va a hacer, es el Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Simplemente, Señor, toma mi vida. Último pasaje de hoy, 1 Corintios 1, 26, 28. Primera Corintios 1, 26, 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿a quién escogió Dios? Que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos ha escogido a nosotros débiles, necios, viles, malos. Muchas veces nosotros nos escudamos, pero, ¿eso cómo se llama? Orgullo. Orgullo, eso no es humildad, es orgullo. Es tan grande el orgullo que le decimos, Señor, tú no eres capaz conmigo. Señor, tú no me puedes transformar, tú no me puedes usar. ¿Quién es el humilde? El que dice, Señor, úsame. Tengo todas esas falencias, pero úsame. Llévame donde me quieras llevar. Haz que yo diga lo que tú quieras que yo diga. Haz que yo haga lo que tú quieras que yo haga. Evita que yo haga lo que tú no quieres que yo haga. Yo siempre le pido, Señor, frecuentemente le pido, Señor, si hay alguien que puede enseñar la palabra, ponlo aquí, yo no tengo ningún problema. Si yo alguna vez me desvío de tu palabra, quítame de este lugar, porque yo los amo mucho a ustedes. Ciertamente los amo mucho y por eso es que yo trato lo más que puedo de llevarles esta palabra. Los amo demasiado. Y por eso no trato claro, yo tengo mi carácter, pero mi intención nunca es oprimirlos. Mi intención nunca es decir, miren, yo soy el mejor. Miren, es que yo puedo más que ustedes. No, mi intención, ¿cuál es? Vamos juntos caminemos este camino de la fe juntos. Claro, y cada uno aquí tiene su carácter. Yo tengo un carácter fuerte para unas cosas, débil para otras. Y así ustedes. Pero esa es la vida de fe, es adaptarnos el uno con el otro y caminar juntos este camino que es estrecho. En serio les amo mucho y por eso ustedes pueden tener la certeza de que jamás como estos falsos profetas, pastores, apóstoles voy a tratar de aprovecharme. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. Jamás.
Pues, ¿qué será lo mejor para la iglesia? Y lo mismo tiene que estar en la cabeza de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo mejor para la iglesia? ¿Qué es lo mejor para el cuerpo? ¿Qué es lo mejor para el Señor? ¿Qué es lo mejor? Siempre pensemos de esa manera. Listo, estamos llamados a ser discípulos y el Señor es quien nos capacita y el Señor es quien nos envía. Tenemos este mandamiento. Ay, pero lo está diciendo el ministro. Digamos este ejemplo. Bom, cuando sea más grande, yo le voy a decir, Bom, por favor dile a Giol que venga a comer. Y Bom va donde Giol. La. Y le dice, opa, vamos a comer. Y digamos, Giol dice, no, yo no quiero. ¿Yo por qué te voy a obedecer a ti? ¿A quién está desobedeciendo Giol? Al papá, no a él. De la misma manera, yo aquí solo estoy dando un mensaje, ellos nos están dando un mensaje. Y a la final, si nosotros vemos que eso está en las escrituras y no lo obedecemos, ¿a quién estamos desobedeciendo? A Dios. Entonces tengamos ese corazón de obediencia.